El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los aztecas le llamaban el Jico, porque Moctezuma Huicamina segundo por 1446 fijó sus fronteras hasta el pueblito, porque la cañada es de Saldarriaga hasta el pueblito, estaba considerado el territorio de Moctezuma. Por eso fijó su frontera y dijo, aquí voy a establecer esta pirámide, hasta aquí llega mi territorio. Pero también los tarascos también se estaban disputando ese territorio. Y dentro de todo esto estaban los chichimecas, los conaces y demás. Posteriormente llegan los otomíes. Y ya cada quien le da una definición a este lugar. Los tarascos le llamaron Querenda, bueno, es el lugar de peñas. Vienen los otomíes, le llaman el Andamaseis, el mayor juego de pelota, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta orografía de este terreno, ellos lo relacionan con un gran juego de pelota prehispánico. Dice que en este tipo de juego de pelota es cuando empieza a dar, cuando da inicio la vida. Cuando llegaron por primera vez aquí, declara uno de los españoles cuando llegaron, cuando se asomó para ver a la dicha cañada, él se quedó estupefacto y declara, yo pensaba que no existía el paraíso terrenal. Quiero entender lo que él vio, lo que él sintió al ver a la cañada llena de frutos, donde corría un arroyo, y en una palabra dijo, esta tierra mana leche y miel. En el tiempo, yo hablo de mi tiempo, ¿verdad? Tenemos un río maravilloso, un río donde nos levantábamos los jóvenes de aquel tiempo y nos salíamos al río a nadar. Queríamos pescar nuestro anzuelito y salíamos a pescar. Teníamos hambre nosotros y comprábamos un bolillo y nos íbamos a las huertas y cortábamos un aguacate de las huertas. Era una maravilla. La gente aquí, si no podía asegurar que estuviera diario, por lo menos sábados y domingos, la gente aquí venía, se divertía. Y como consecuencia de la abundancia de esta agua, las huertas gozaban, pues ahora sí que de la misma agua y producían mucho fruto. Y también formaba parte de la, pues ahora sí que del ingreso de las familias. La cañada de aquí hay un caño que conocemos, la cañada Hércules, y que se conecta con el acueducto Querétaro. Empezaron nuestro municipio, su actividad era 90 o 100% agropecuario. Se producía no solamente la fruta, que por sí sola, pero aparte de eso, se sembraba zanahoria y tomate, cebolla, lechuga, aparte en la tierra. Y después de eso también había flor, gradiola, nardo, de todo tipo, margaritas y todo tipo. La cañada entonces ha sido históricamente un espacio rico en servicios ecosistémicos, un espacio rico en recursos tanto naturales como humanos, ¿no? En términos de la línea histórica que nos cuenta el proceso de la cañada, siempre se ha visto a la cañada como un espacio que dona recursos a la creciente ciudad de Querétaro desde tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Y como empezó a llegar el desarrollo se fue acabando el agua. E insisto, no existirían los arcos si no antes existiera la cañada. La cañada de aquí hay un caño que conocemos por todo la cañada Hércules y que se conecta con el acueducto Querétaro. La acumulación por desposesión es un asunto de geopolítica en donde se configuran espacios centrales, espacios ganadores y espacios periféricos o espacios perdedores,
Y estos espacios periféricos generalmente se caracterizan por ser donadores de recursos, tanto naturales como humanos, hacia las zonas centrales, que generalmente son las ciudades en donde se acumulan recursos, se acumula capital y se acumulan, digamos, las ganancias de lo que ahora nombramos como sistema neoliberal. Empezaron a hacer pozos profundos al interior del municipio y el agua se empezó a quedar por allá y se fue acabando aquí los manantiales de aquí de la cabecera municipal. Desde que el agua se fue acabando, se fue transformando todo. El agua ahorita, o la falta de ella, pues ya es un problema y va transformando todo. Sin embargo, pues llegó el desarrollo, ¿verdad? Yo recuerdo todavía en el pueblo cuando no teníamos ni siquiera empedrado y teníamos un poste por aquí, otro por allá, donde había un hidrante, una llave solamente afuera de lo que es la presidencia municipal. Y hoy, pues sí, ha crecido la población, han crecido las necesidades, el desarrollo ha llegado, pero ese ha sido el crecimiento y la transformación de todo nuestro pueblo. La Cañada, a pesar de estar prácticamente pegada a la ciudad de Querétaro, mantiene prácticas muy locales, ¿no? Redes sociales todavía muy en términos de lo local, y eso hace que prevalezca pues su identidad y su cultura. Empezaron a perforar pues, y entonces empezó a bajar los niveles. Efectivamente también ya con el crecimiento urbano, pues ya todo el mundo reclama. Creo que fue en el 2005, hicimos una organización que le llamamos el Consejo Ciudadano Independiente, ya abreviado quiere decir COSIN. Ahora, insisto, a la luz de una crisis ambiental en donde los recursos cada vez son más escasos, a la luz de una ciudad de Querétaro que crece cada vez más y demanda muchos más recursos hídricos, la llegada de un montón de industrias que utilizan grandes cantidades de agua y que también demandan el recurso hídrico, se ve claramente cómo el despojo de agua llega a un grado en el que causa ya un malestar social. La falta de agua para la gente que habita en la Cañada y que nunca antes había llegado el despojo a generar un desabasto en el propio lugar. Esto surgió porque ya nos estaban tandeando el agua, lo que anteriormente dije que 1 metro, 2 metros la encontrabas. Ahora la tienes que encontrar a 180, 200, hasta 250 metros. Yo empecé a juntar a algunos amigos y le dije, ¿sabes qué? Algo tenemos que hacer. Tenemos que hacer algo para que tengamos agua. Demandamos a una institución llamada SEA. Primeramente le dijimos, queremos agua con suficiente presión las 24 horas del día. Luego, no queríamos que nos cobraran tan altos los recibos. Tercera demanda, queremos una planta de tratamiento a la altura de aquí de Saldarriaga, porque las aguas negras están llegando aquí y estamos creando un foco de infección. Queremos el ADM del río y también que hagas algunas condonaciones. Lo que hicimos nosotros fue ir a ver a nuestro presidente municipal, que era Javier Martínez, que en ese entonces estaba, y hicimos frente al CEA, le mandamos la demanda. Así les fuimos dando plazos y de momento como que no nos hicieron caso, pensábamos que era un grupo que ya estábamos buscando un hueso político, porque luego se piensa mal, pero en realidad nuestro interés era de que el líquido lo tuviéramos. Por otro lado, le dimos plazos, fuimos tomando medidas y dijimos, ¿sabes qué? Como no vemos solución a nuestro problema, no te vamos a pagar los proyectos ni nada de eso. Queríamos hechos, acciones y queríamos el líquido. Le dijimos, ¿sabes qué? Como no hay respuesta, te vamos a quitar los medidores. Y en una de las reuniones que teníamos aquí en la sala de cabildos de aquí, simbólicamente en una de las reuniones les entregamos 3, nos atrevimos a quitar 3 y empezaron a hacer algunas modificaciones en las redes y todo eso, pero aún así, casi pasó un año y así nos lo llevamos.
hasta que ya nos cansaron la paciencia y dijimos, ¿sabes qué? Como nada da respuesta, ya no te vamos a ir a dejar el agua. Lo de la cañada no te lo vamos a dejar. Le apagamos, nada más lo apagamos, porque apagado el pozo ya no funciona. Cuando no les dejamos salir el agua, desde las 10 de la mañana que nos plantamos ahí, y así todo el día, hasta que como a las 4 o 5 de la tarde, ya teníamos encima 30 patrullas, un helicóptero ahí y 2 carros de granaderos ya bajándose por más. El proceso de donación, por decirlo de alguna manera, de recursos de la cañada hacia la ciudad de Querétaro había sido visto como un proceso propio de la modernidad y del desarrollo. En las últimas fechas, a la luz de una crisis ambiental, en donde los recursos cada vez son más escasos, sobre todo el recurso hídrico y el recurso del espacio, ¿no? La tierra para construir, la tierra para habitar, los despojos son mucho más visibles, ¿no? Los despojos sí generan una afectación sobre la comunidad de la cañada que antes no era visible, nadie se percataba de que faltaba agua, aunque estuvieran donando agua a la ciudad de Querétaro. Mira, primeramente decirle que el parque industrial o la industria en este municipio inicia con el parque industrial La Cruz. A mí me toca, no sé si en suerte o me toca la oportunidad de ser presidente municipal en 1991. Y la principal demanda que tenía este municipio era las fuentes de trabajo. Pero ya venía un trabajo previo del gobernador Mariano Palacios Alcocer con el Parque Industrial Bernardo Quintana, que es el parque industrial más grande de toda la entidad, que le da oportunidad de trabajo, no solamente a los habitantes de Marqués, sino a mucha gente de la capital del estado y de otros municipios del estado, e incluso de municipios de Michoacán y municipios del estado de México e Hidalgo. Y mucho más reciente, en la época en que empieza la industrialización en Querétaro, la cañada ha sido una gran donadora de mano de obra de jóvenes que van a trabajar a la industria, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la cañada ha ido donando estos recursos a la ciudad de Querétaro justo para el florecimiento de la ciudad, a pesar o a costa de una disminución en sus recursos hídricos, una disminución en la mano de obra o los jóvenes que se quedan en ese lugar y que migran hacia otros lugares, por lo menos a laborar, ¿no? El desarrollo tan rápido que ha tenido las localidades cercanas ha hecho que nos han superado en temas como la seguridad pública, las aguas fluviales. No teníamos ningún problema, no hay fraccionamientos alrededor, no hay lugar para que la gente que viene de fuera viva. Los propios habitantes de la cañada reconocen que ahora la escorrentía, es decir, el agua que escurre de arriba, por un lado es menor porque se queda en las zonas altas, porque hay ahora una construcción, y en otros sitios es mucho más grande porque como ahora hay pavimento, entonces el agua escurre con mucho más fuerza y ahora hay inundaciones. Es decir, que haya construcciones en las zonas altas de la cuenca siempre implicarán afectaciones hacia quienes están abajo de la cuenca. Son 3 parques industriales importantes que ha convulsionado en los servicios públicos que requiere cada localidad. Y podemos decir que el 80% o el 70% de la actividad que tiene este municipio es industrial y el otro 30% es agropecuario. Ese ha sido el cambio. Con una población que antes teníamos 60,000 habitantes a cerca de los 140,000, 150,000 habitantes. Bueno, las colonias justo que se han apostado en la zona alta son colonias de altos ingresos, son casas muy grandes que además consumen muchos recursos, y eso ha generado quizá una especie de malestar dentro de la propia comunidad de la cañada. La autoridad municipal tiene que tener una visión amplia para prever y atender la serie de necesidades que tiene la gente que voltea hacia Marqués, empresarios,
gente que les gusta vivir para acá, para que encuentren las condiciones adecuadas. El presidente municipal ha señalado, Mario Calzada, nuestro presidente, que aquí en la cabecera municipal, y es verdad, no tenemos una sola tienda de conveniencia, no hay un Oxxo, no hay una tienda como los demás de Guadalajara, no hay ese tipo de... Seguimos viviendo como vivíamos hace 15 años, 20 años, toda la vida. Entonces el presidente municipal, para poder reactivar la actividad económica y para que se generen recursos económicos y que esos recursos económicos se queden en la cabecera municipal, tiene un proyecto que es el proyecto teleférico de Querétaro, y con este teleférico viene a darle una inyección a la economía de esta cabecera municipal y a que todo aquel comercio que tenemos aquí en la cabecera se reactive. Se va a investigar por parte de la comisión, se llega a una plática con un municipio en la cual pues sí se nos informa que hay un proyecto que ellos mandan hacer todo el enmayado del cerro, pues para ver si alguien sale como dueño de ese terreno. Se nos dice a nosotros como comité de lo que se pretende ser. Nunca fue un no rotundo a la construcción, porque primero de nosotros fue analizar el cuál podrían ser los beneficios y cuál podrían ser las afectaciones que podríamos tener primero como localidad, como pueblo, y segundo como festividades. Nosotros notamos muchas irregularidades en lo que nos proponen, en lo que nos proyectan. Se nos proyecta del Cerro del Bautisterio al Cerro de San Pedro. Nosotros primero hicimos el análisis de que sí podría ser un detonante, pero a costa de qué, o sea, de nosotros como pueblo, que vamos no tanto qué es lo que vayamos a absorber económicamente como comisión o un interés económico, nunca se vio y nunca se ha visto de esa manera, sino que se va a quedar en la cuestión de la tradición. Y se da la declaración oficial de este proyecto y es donde nosotros empezamos a trabajar. Ahora el municipio ya no dijo que lo iba a proponer, el municipio ya dijo que lo va a hacer. O sea, hasta el día de hoy nosotros no conocemos el proyecto y así se los puedo decir que no existe proyecto como tal. En un principio, por falta de información y con justa razón ante lo desconocido, pues la gente no sabe en el fondo qué es lo que es un teleférico, ¿no? Y qué beneficios, qué bondades trae ese gran proyecto. Hemos venido platicando con todos los grupos, incluso los que en su momento se pusieron en contra, y hoy quiero decirle que el proyecto teleférico sigue en pie. Es un proceso que ocurre a nivel internacional, no es propio de La Cañada. Todas estas políticas de patrimonio cultural a nivel internacional, los pueblos mágicos, que en otros lugares se llaman pueblitos pintorescos, ¿no? Que implica tomar las tradiciones, las festividades de un lugar, de un espacio y capitalizarlas, es decir, convertirlas en un producto propio del turismo, ¿no? Es decir, generar a partir de estos procesos propios y locales, generar un ingreso económico en esos espacios. Y no quiere decir pues que no está bien, ¿no? Que no está bien generar un tipo de mercado turístico, pero sin violentar los procesos propios de las comunidades, ¿no? Muchas veces estos procesos turísticos, ¿no? Limitan el proceso tradicional, el proceso cultural del propio lugar, ¿no? Es decir, les dejan hacer su baile tradicional, pero solo en la plaza, en los días festivos en los que va a haber turistas, pero no pueden acceder, por ejemplo, como en el caso de La Cañada, no poder acceder a sus fiestas tradicionales en los cerros en los que ellos tradicionalmente lo hacen, y más bien como acomodarlos en sitios en donde los turistas pueden acceder de manera mucho más fácil, ¿no? Los proyectos turísticos a nivel internacional pueden ser o son además un buen ejemplo de estos procesos de despojo, ¿no? Tomar la tradición y la cultura de un pueblo y adecuarla a la manera en la que puede ser vendible turísticamente es un despojo
fuerte y profundo, más allá de los recursos, es la propia identidad del pueblo. Se les dio a conocer los pros y los contras del por qué se querían o no se querían hacer el teleférico. Y se dijo así de claro: si la mayor parte de las comisiones aquí presentes y de cada encargado dicen que están de acuerdo en que el proyecto se haga, nosotros como comité, ¿qué hacemos? Adelante, municipio, haz tu proyecto. Pues se consensó con la gente, se hizo una opinión y la gente dijo, pues no queremos que se toquen ese cerro, y pues nosotros como comisión pues nos toca trabajar para que esos lugares se queden, no para la comisión, no para mí, ni para el secretario, ni para el tesorero, mucho menos, sino que se queden para el pueblo. Y te digo, no solamente fue el no queremos, sino fueron los ejemplos que poco a poco se han ido dando. Fue el campanario, fueron las piñas altas, fueron el mirador, fue esto, o sea, fueron muchas cosas las que a la gente pues les fue orillándolas a eso. Bueno, decimos que sí y el día de mañana pues ya ni al cerro vamos a poder. Ahí estará este gran proyecto que va a beneficiar, pero no solamente a beneficiar con ofrecer lo que tenemos en cuestiones de centros históricos, turísticos. El proyecto teleférico tiene que venir también hermanado con un embellecimiento de nuestra cabecera municipal, nuestro río de Querétaro, que sea un río a la altura también de las mejores ciudades del mundo. Desgraciadamente, pues la política se maneja de una manera muy fea. Te empezaban a atacar con declaraciones en periódicos, te empezaban a atacar con declaraciones hasta en televisoras. La inversión privada en este tipo de proyectos explica justamente que es un proceso de despojo, que no es un proceso propio de la comunidad gestionando un proyecto turístico para su espacio, ¿no? Sino que es una inversión externa que llega al lugar por lineamientos muchas veces gubernamentales que responden, ¿no? Que siguen directrices internacionales sobre este tipo de proyectos turísticos, ¿no? Que además no es propio de México, insisto, es un proceso internacional. Entonces, siguiendo estas directrices, se impone cuál es el proyecto turístico que debería imperar en esos lugares, ¿no? Justo algo que pasa en la Cañada es que ellos no es que no quieran un proyecto turístico, lo que dicen es que es un imperativo que viene de afuera, ¿no? Que a ellos les gustaría gestionar su propio proyecto turístico a partir de lo que ellos quieren mostrar de su identidad y su cultura. Pero yo creo que sí hay lugares, en este caso vemos directamente aquí, nos pasó aquí en la Cañada y puede pasar en otro lugar de otras comunidades, que dentro de esos lugares que pretendan tocar para hacer algún levantamiento, ya sea fraccionamiento empresarial, pueda que toquen lugares emblemáticos o que son realmente significativos. Eso es más que nada pues los lugares donde sí se tendría que hacer un censo realmente, qué es la mejor opción. O sea, desgraciadamente, ¿quién son los que vienen? Pues volvemos al mismo, son particulares, gente, que sí hay progreso, o sea, sí se detona el empleo, pero desgraciadamente, pues las ganancias menores pues siempre van a ser para los que menos tienen, así de fácil. Ha sido entonces atractivo en términos culturales, no solamente para las instancias gubernamentales, sino para los propios habitantes de la ciudad de Querétaro, que generalmente piensan en la Cañada como un lugar de esparcimiento, justo en términos de ir a mirar estas prácticas tradicionales, ¿no? Pero la esencia de la Cañada, muchos que no lo conocen, pues es eso, el mantenerse como pueblo. El pueblo mágico no te identifica por un documento, el pueblo mágico te identifica cuando caminas por las calles del mismo pueblo y lo ubicas con todas las personas que te conocen y los vecinos y te hablan de una esencia y te pueden llegar a hablar de todas las cosas de tradición. En términos de una problemática socioambiental a causa de este despojo que tiene una larga data en la Cañada, cabe decir que a pesar de que ha sido un proceso muy largo, la Cañada todavía sigue siendo para Querétaro uno de los pocos bastiones que mantiene biodiversidad, sobre todo en términos de plantas. Hay
estudios de la Facultad de Ciencias Naturales que muestran que en ese lugar hay todavía un montón de plantas nativas, endémicas, fauna, que es un espacio muy importante para la recarga de acuíferos, ayuda para filtrar la contaminación, entonces favorece la calidad de aire en nuestra ciudad. Y eso implicaría que la cañada debería ser un espacio considerado para conservación, más que para otro tipo de usos, ¿no? Más que para infraestructura inmobiliaria o para la construcción de empresas, ¿no? Sin embargo, no se le ha favorecido para actividades de conservación, ¿no? Y eso implicaría que perder a la cañada como el espacio que hoy es, implicaría perder un espacio en donde hay recarga de acuífero y implicaría perder un lugar que conserva todavía muchas de las especies representativas de esta región y además perder un espacio que está ayudando como pulmón de esta ciudad para filtrar el aire.